Bueno, pues arrancamos ese tiempo de salud, en esta ocasión bucodental. Saben que tenemos una cita todos mensual con el doctor Galván, con su conocimiento y sobre todo, lo más importante, con su excelente comunicación a la ciudadanía. Gracias, doctor Galván, de nuevo, bienvenido. Muchísimas gracias, Cristina, y felicidades por ese premio que os han dado a la divulgación científica en este programa que tanto hace. Eso es gracias a doctores, a personas que se encargan de contar lo último sobre distintos campos, es así. Y se lo decía a los telespectadores, en buena medida el doctor Galván y otros muchos facultativos e investigadores que hablan a los telespectadores y a los ciudadanos de la importancia de cuidarnos. En este espacio, en el suyo, en el nuestro, en el de todos, de salud bucodental, de higiene dental, hoy concretamente. Pues muchísimas gracias, pero de nuevo, gracias, porque a los promotores muchas veces se les tiene menoscabados y los promotores son los que ponen en marcha la idea. Y en este caso, tú y tu equipo sois los que ponéis en marcha la idea y nos abrís la puerta de poder venir a contar cosas de salud. Efectivamente, para mejorar. A ayudar a mejorar hábitos. A prevenir. Como es hoy un poquito el caso. Y además presentamos así a nuestra higienista, a Noemí García, higienista dental. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy acompaña al doctor Galván y yo creo que es algo fundamental por lo que hay que empezar. El doctor Galván lo dice siempre, ¿eh? Sí, el equipo en una clínica dental existen muchas personas. Y entre ellas el equipo de higienistas, el equipo de colaboradores encargadas de la higiene dental, tanto en los tratamientos como en los adiestramientos y en el acompañamiento de los pacientes para eso tan difícil que es cambiar de hábitos, pues ellas son fundamentales, con su capacidad para tener rutina y establecer normas básicas un día, otro día y otro día con los pacientes, haciéndoles ver que son un poco sus ángeles custodios. O sea, empezamos por ahí, es la base, ¿no, doctor? Sí, siempre. Sí, siempre, la siempre. Higiene. Siempre, cada vez que vemos a un paciente como un paciente nuevo, una vez que hemos establecido un poco sus necesidades, siempre todos los tratamientos empiezan por ahí, por establecer una base higiénica de salubridad, de salud en la boca, que además de dar salud, establece las condiciones adecuadas para que el resto de otros tratamientos súper sofisticados muchas veces funcionen. Y se mantengan. Sí, y son la base. O sea, sin eso, esos otros tratamientos tan sofisticados, tan maravillosos, tan de estética o técnicamente complejos, no serían posibles. Pues todo suyo, Noemí García. Vamos a ir viendo un vídeo a medida que nos explica tanto Noemí como el doctor Galván esa importancia y lo fundamental que es mantener y aprender, que es que nos queda todavía mucho. Mira que insistimos, por eso es tan importante la labor que se hace, porque insistimos y insistimos, pero seguro que hay algo que se nos escapa. Sí, Noemí seguro que te va a poder ir diciendo. Hemos traído un vídeo con montajes de secuencias. Y cositas de las que me gustan a mí. Que claro, y muchas cositas, muchos juguetitos, con montajes sobre todo de dos secuencias diferentes en base a dos entidades que se preocupan mucho. Una es nuestra agrupación de clínicas y otra es el propio Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, el Consejo de Dentistas, que hacen vídeos para que los pacientes puedan ver, para que los profesionales puedan mostrarlos. Y esto es lo que estamos mostrando. ¿Hasta ese punto les preocupa claro. La higiene, ¿no? Y aquí vamos viendo un poco lo que es el abanico de cosas a hacer, de cómo puede ser la metódica de la higiene en la boca. Y Noemí nos va a ir ilustrando. Bueno, pues ¿qué vamos viendo? El cómo vemos la placa bacteriana, por ejemplo, cómo hacemos ver a un paciente dónde están las bacterias que si mira la boca no las ves. Claro. Es que a simple vista tenemos la boca súper limpia, ¿no? Y vosotros os reís cuando luego lo veis. Nosotros siempre, en la consulta. El primer día que acude el paciente a la clínica, lo primero que hacemos es enseñarles a limpiarse bien los dientes, a llegar a todos los rincones que tenemos. Entonces, claro, a simple vista todos tenemos limpias la boca, entonces tenemos que aprender a vernos, a mirarnos. Y ya que es un poco difícil, pues usamos un truquito, eso es. Esto es un revelador de placa, entonces lo que hacemos es echar unas gotitas al paciente nada más llegar y se tiñen, la placa bacteriana se nos pone de un color rosa, entonces es mucho más fácil para el paciente ver dónde le cuesta a él llegar. Y a nosotros entonces ya explicarle... ponéis el espejo, ¿no? Y decís, muy limpia, mírate. Claro.
Entonces la mayoría dice, uy, madre, yo no pensé que tenía así los dientes, pero... Y es una manera muy fácil de que el paciente pueda ver dónde se le acumula mucha más la placa bacteriana y nosotros de explicarles cómo pueden llegar a limpiar pues todas las zonas, todos los rincones. Luego, dependiendo de cada boca, claro, no es lo mismo tener los dientes rectos que tenerles uno apiñado, de tener puentes, tener implantes, entonces hay que enseñar a cada uno en función de la boca que tiene. O sea, es una higiene personalizada, sí que hay cuestiones comunes y de sentido común y de un aprendizaje, pero luego cada uno, claro, tiene sus particularidades. Sí. Sí, sí, cada boca tiene muchos rincones muy difíciles de llegar a algunos y el paciente tiene que aprender a verse, como bien ha dicho Noemí, y una vez que se ve, a cómo llegar. La parte interior, bueno, claro, es que zonas que quedan escondidas y que muchas veces hacemos una higiene superficial, rápida, por fuera, pero nos olvidamos de las zonas interiores, y las zonas interiores, pues viendo, Noemí sabe que muchas veces son las zonas donde más veces tenemos que insistir al paciente para que grabe el cómo debe de hacerlo, ¿verdad, Noemí? Sí. Sobre todo en la zona de, digamos, donde nos tocamos con la lengua abajo, que es donde se deposita más el cálculo, ahí salen las salivas, es donde desemboca, entonces continuamente se nos está formando ahí cálculo y placa, y si no insistimos bien en casa en cepillarnos bien en esa zona, pues es muy fácil que ahí se nos acumule y es donde más sucio normalmente todo el mundo, claro, lo que menos se ve, unas zonas claro, lo que menos se ve y lo que más sucio viene. Son los puntos negros de las carreteras, estos son los puntos negros, claro, por eso ahora el vídeo está marcando como un ritmo, una forma, como decir, empezamos por un sitio y terminamos por otro. Es establecer hábitos, para que no se nos quede nunca ningún rincón. Están barriendo, es que yo sé que, claro, están barriendo. Muchas veces, es que está barriendo, claro, es que muchas veces es como que estamos fregando y que nos hacemos un batiburrillo. Hay que quitar la porquería primero. Claro, el dentífrico de alguna manera es un jabón, bueno, en parte es un jabón y que lleva sustancias que ayudan a los dientes a luchar contra las bacterias, pero en parte es un jabón que pule los dientes. Entonces, antes de pasar el dentífrico, debemos barrer con el cepillo, que por eso es un cepillo que barre la superficie de los dientes para eliminar tanto restos de alimentos como bacterias que se quedan pegadas. Y después utilizamos ese mismo cepillo con dentífrico, pero con poco, ¿verdad, Noemí? Con poquito. Sí. Con poquito dentífrico. Luego iremos ahora al capítulo de qué dentífrico también, si puede ser, pues Mira, ahí vemos como... Está espatarrado ese cepillo, está... Exacto, cuando un cepillo de dientes les pedimos a los pacientes que los cambien con una cierta frecuencia. Y uno de los elementos que deben tener en cuenta para saber cuándo deben de cambiarlo es cuando el cepillo pierde la forma. Cuando el cepillo se abre en abanico, pues deja de barrer bien, deja de actuar bien y por lo tanto es el momento de hacerlo. Más o menos se debe pensar en cada 3 meses como máximo renovar el cepillo. Uno redondo, otro con forma alargada, horizontal. La opción, eléctrico, manual... Bueno, la opción yo creo que es limpiarse, ¿verdad, Noemí? Nuestro afán cuando llegan a la clínica los pacientes y muchas veces nos han regalado, me he comprado... Digo, no hay problema, da igual. Yo lo que necesito es que lo haga con ritmo, sabiendo colocarle, llegue a las zonas, a todas las zonas donde tiene que llegar, si es con un cepillo manual, moviéndole adecuadamente para que haga su función, y si es un cepillo eléctrico, colocándole y dejándole que él actúe. Me da igual, o nos da igual, cepillo eléctrico que cepillo manual, el caso es que se haga y se haga bien. Que se haga, que se limpie. Claro, que te pueden regalar muchas Los cepillos cosas, eléctricos luego no. Igual, también se estropean. Claro, y los cabezales no son para toda la vida, entonces esos cabezales hay que cambiarles cuando se les ve deteriorados de alguna manera, exactamente. Por favor, que más son o menos cosas que parece que... Pero hay que insistir. Y hay otra zona de la boca, ¿verdad?, que también hay que limpiar, Noemí. Que es la lengua. En la lengua viven muchísimas bacterias, es una zona donde está húmeda, donde están muy cómodas, entonces las bacterias en la lengua nos dan muy mal olor, nos dan mal sabor, entonces tenemos que limpiar la lengua. Tenemos, además del cepillo, hay raspadores linguales. ¿Serían estos? Ese nosotros hemos traído, vamos, hay varios.
Entonces es muy fácil, simplemente es pasar desde atrás del todo, ir arrastrando para ir eliminando las bacterias que tenemos en la lengua. Sí, se pueden utilizar o los raspadores o el mismo cepillo. Si el paciente tiene una situación de lengua muy contaminada, posiblemente el raspador le venga muy bien. Si es una lengua en condiciones normales, posiblemente con el cepillado sea suficiente. Claro, pero, no hay que complicar mucho. Pero diariamente. Exacto, porque digamos que la lengua es como la superficie de la luna, con un montón de agujeritos, y es el reservorio de las bacterias. Desde ahí las bacterias saltan a contaminarnos al resto. Ahí es donde arranca. Ah, sí, exactamente. Es donde más bacterias hay y donde desde ahí pasan a contaminar. Luego, si tenemos lesiones, pues hasta aquí tenemos... Este fue un anuncio que nos cedieron muy simpático, que habla de entre dientes, de qué hay entre dientes. Entonces el ejemplo es el ordenador. Claro. ¿Qué hay entre las teclas de un ordenador? Sí. Entonces limpiamos el ordenador, pero no levantamos las teclas. Y si levantamos las teclas nos damos cuenta que trabajamos con el ordenador, comemos galletas, de todo se va cayendo y va quedando todo por ahí. Por lo tanto, tenemos que limpiar entre las teclas, limpiar entre los dientes, que es un poco lo que también queremos hacer ver, que la higiene no solamente es por fuera y por dentro, las caras que mastican con un cepillo normal o eléctrico, sino que entre diente y diente tenemos que limpiar también. Claro. Y es algo fundamental, las higienistas en ello. Claro, entre diente y diente... Pues tenemos también varias opciones. Tenemos cepillos interproximales, que dependiendo del cepillo les hay angulados, les hay rectos, más finos, más gruesos, dependiendo del espacio que haya entre los dientes, pues podemos utilizar, claro, pero siempre tenemos que adaptarnos al tamaño que, al tamaño que tenemos en boca, adaptar el tamaño del cepillo. Entonces, entre las muelas sobre todo, es muy fácil pasar los cepillitos, sobre todo si son angulados, porque se llega muy bien. Sí. En vez de usar palillos, que mucha gente utiliza palillos, los palillos no son nada aconsejables, entonces deberíamos de utilizar siempre, por lo menos una vez al día, los cepillos interproximales. Y para limpiar también tenemos la seda dental, la seda o el hilo dental, que mucha gente lo mismo pregunta, ¿qué tipo de seda? La que sea fácil de utilizar, porque es que muchas veces se deshilachan, es más difícil. Entonces tenemos opción de coger seda normal o tenemos seda en aplicadores, los arcos dentales, que esto para niños sobre todo es muy facilito, porque viene como hecho en terachinas y simplemente es ir como pasando el violín, claro, digamos. Ahí ya no tienes que hacer. Sí, claro, no hay adultos que también les resulta difícil el manejo de los dedos. Sí. Entonces, estos aplicadores u otros, este es un ejemplo, pues ayudan mucho a ir introduciendo la seda dental y que al pasar vaya haciendo efecto de limpieza, como estamos viendo muy bien en el vídeo, claro, que ese sería como la estamos forma, pasando. Entonces hay que introducir la seda entre cada diente, entre diente y diente, pegarlo a la superficie del diente y que la seda haga como de cuchilla que raspa la superficie del diente. A ver, que quiero ver. ¿El color debería de desaparecer? El color desaparece porque el color es placa bacteriana teñida, entonces si pasamos la seda, es muy curioso, cuando arrastramos con ello, la placa bacteriana es... Claro, ese momento estaba la seda, el hilo de seda es capaz de cortar. A ver, hay gente que conocerá la depilación al hilo, ¿no? Ah, sí, claro, de las cejas, eliminando con un hilito. Sí. Es capaz de cortar como una cuchilla. De otra forma, pues el hilo de seda hace lo mismo, afeita la superficie del diente. Claro. Y el cepillo interproximal limpia cuando los espacios son amplios, como estaba diciendo Noemí. Si los espacios son amplios, cepillo y el cepillo que se adapte al espacio. Sí. Si los espacios son estrechos, la seda dental. La seda dental. El caso es que tengamos una higiene complementaria y que limpiemos toda la superficie. Luego, hasta este momento, resumiendo, todos los días 2-3 veces, exacto. 2 mínimo, 3 veces sería lo ideal. Bien, Cristina. Utilizando el cepillo primero sin pasta dentífrica, lo que es barriendo la casa, bien, los rincones, por todos los lugares, después con poca cantidad de pasta. Utilizar para la lengua también importantísima, o tanto el cepillo como el raspador lingual, y luego seda dental o los cepillitos interdentales. Sí, hay una curiosidad que quizá Noemí pueda
comentar algo de ello en los pacientes cuando nos dicen es que tardo mucho en la higiene, es que ahí voy yo, con todo lo que hemos contado no es un minuto. Claro, entonces les decimos, bueno, pues es fácil que tú puedas dedicar tiempo que no pensabas a tener higiene si la haces de la manera en que nosotros te podemos decir. Y es de la manera, porque si utilizas pasta de dientes se genera espuma y estás incomodísimo. Pero ¿qué les decimos nosotros a los pacientes para que estén más tiempo limpiando, Noemí? Pues una vez al día tenemos que cepillar sin pasta de dientes, empezar el cepillado sin pasta de dientes. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer como un masajito a la encía, que lo que vamos a hacer es ir despegando las bacterias que tenemos en el surco entre la encía y el diente. Entonces las bacterias se nos van a ir colando siempre en ese surco y es lo que nos va a hacer daño en la encía, lo que va a hacer que se nos inflame, lo que va a hacer que se nos acumulen y se nos forme el sarro por debajo y nos da los problemas luego de enfermedades periodontales. Entonces con el cepillo, que no hace falta estar frente al espejo porque lo que tenemos es que notar... Seco, con el cepillo seco, sin pasta de dientes, sin mojarle ni nada. Simplemente cogemos el cepillo donde le tengamos, sin capuchón, porque el capuchón hace también que se nos quede la humedad en el cepillo, y lo que tenemos que hacer es irnos metiendo entre encía y diente y en el sitio darnos como un masaje, ir vibrando. Entonces, esto lo que tenemos que hacer es notarlo, notar que estamos justo en el surco. No verlo, sino notarlo. Claro, entonces no hace falta que estemos frente al espejo, podemos estar viendo la tele, leyendo un periódico, leyendo un libro, lo que queramos, pero dándonos un masajito. Entonces, siempre ir cada 2 dientes más o menos, metiéndonos en el surco, ir vibrando, vibrando. Entonces, es un masaje que nos va a venir muy bien para la encía, tanto por fuera como por dentro. Y por dentro el truco también es ir en vertical, porque si vamos en horizontal no vamos a poder, nos vamos a chocar con el cepillo. Entonces, diente por diente, ir dando el masajito y ir notando que nosotros llegamos a la encía. Eso todos los días, una vez al día. Al menos una vez al día. Y es muy práctico porque sin darte cuenta estás haciendo otra cosa y te pasas un montón de tiempo haciendo una higiene que no harías de otra manera, que no estarías en el cuarto espejo de baño esperando para irte a la cama. Pero estás viendo la tele en el programa que te tiene tonto y tú estás como tonto cepillándote. Claro, está muy bien. O dando la última vuelta por casa, que es esa típica vuelta que miras a ver si la puerta está cerrada, lo otro. Entonces estás por casa, pero no babeas, no tienes nada ni que espuma, ni agua, ni nada de eso. Entonces tú puedes estar como si estuvieras como un chupachus, pero en vez del chupachus es un cepillo que le vas moviendo y vas masajeando tu encía, limpiando tus dientes y haciendo que esa labor que piden las higienistas sea mucho más eficaz, sin que te cueste un tiempo extra. Claro, es que esa forma de verdad que sí que ayuda mucho. Yo creo que a los ciudadanos les va a ayudar. No tienes que estar frente al espejo, ni estar... Puedes hacer multitud de cosas necesarias en esa última hora del día, o a primera, cada uno a la hora que le parezca y le venga mejor, pero sí masajear, que eso sí que nuestra salud y la higiene lo merecen. Más consejos. Cambiar lo que hemos dicho, cambiar el cepillo. Es una vez al día, al menos. Pero vamos a poner que lo hacemos una vez al día. ¿Las otras 2 higienes? La más importante, la de la noche. La más importante. Después de la de la noche, la de la mañana. Hay gente que dice, es que no desayuno en casa, entonces no me lavo los dientes. Me levanto, como desayuno fuera, aunque no se desayune en casa, hay que lavarse los dientes antes de desayunar, porque se nos seca mucho la boca por la noche, viven muchas bacterias por la noche en la boca, entonces es muy importante quitarlas por la mañana. Y muy importante también usar un cepillo que no sea muy duro, que sea muy suavecito. Contra más suavecito mejor, porque si no, no nos acercamos a la encía. Y nuestro problema son las bacterias que se nos quedan en la encía, en el diente también, porque nos producen caries. Pero si usamos cepillos duros, en el momento que vamos a tocar la encía, nos vamos a hacer daño. Entonces hay mucha gente que prefiere duro porque dice, es que cepilla más, es que tardo menos, es que... No, un cepillo blandito, aunque estemos un poquito más, porque es de la manera que limpiamos bien. Y lo que pretendemos es limpiar bien, no yuyu y ala, nos vamos. ¿Qué de temas se evitarían con una buena higiene? Pero y luego te iba a preguntar, el aparatito. Pues vamos los dos a lo mismo. Ya es que estamos tan compenetrados, el doctor Galván y yo, que vamos a los mismos juguetes. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es un irrigador, una de las muchas variantes que hay de aparatos de irrigación, lo que la gente conoce como duchas, bucales, etc. Y es un elemento interesante para cuando existen especiales dificultades de higiene en la boca. Puede ser muy interesante en determinados pacientes con tratamientos de ortodoncia o pacientes con dificultades de higiene bajo una prótesis determinada, a veces en implantes, pero es muy importante que esto se use de una manera correcta, porque si no,
una herramienta que puede ser muy útil se puede convertir en perjudicial. Entonces esto lo que hace es impulsar agua o líquido, que puede ser líquido antiséptico, que hayamos metido en el pequeño, doctor, de eso. En el pequeño depósito que lleva este aparato o el que sea, y impulsarlo en la boca de tal manera que ese líquido arrastre lo que se encuentra. Claro, déjame el tipodonto. El problema está en que las encías intentan vivir en el cuello del diente y meterse debajo de la encía. Si nosotros esto hacemos que el impulso del agua vaya hacia dentro de la encía, lo que podemos ocasionar es que impactemos restos de comida o bacterias hacia el interior y sin querer fomentemos que las lesiones aumenten en vez de curarlas. Por lo tanto, esto es una herramienta muy útil que debe de ser enseñada a usar especialmente y usada siempre en el sentido de que impulsemos vertical al diente o contra la encía, para que de esa manera barramos, impulsemos, pero no. Este modelo es muy interesante porque tiene la posibilidad de marcar desde 1, 2 o 3 impulsos cada vez y es muy controlado. Entonces lo que hace es, a ver si le cargamos, que le acabamos de echar agüita. Ahora ya tenemos. Entonces esto tiene una gomita que se coloca junto a los dientes y cuando lo tenemos ahí damos un impulso y él nos proyecta unas microgotas y ya está. Que nunca tenemos que hacerlas hacia la encía, siempre vertical al diente o en el sentido contrario. Todavía más inclinado. Entonces podemos regular de 1, en este caso, en este modelo, hasta 3 impulsos y podemos utilizar el depósito para introducir líquido antiséptico que nos ayude en determinados momentos. No es para todo, muy curioso, no es para todos el mundo, ni mucho menos, es otro electrodoméstico más. Tenemos que lograr que la higiene sea lo más sencilla posible, pero existen herramientas, existe tecnología, existen medios para, por difícil que sea la higiene, poder lograrlo. Facilitarlo. A mí me ha encantado lo del masajito, cuándo se puede hacer, que no te interrumpe absolutamente nada y lo necesario que es. El tema de los colutorios, doctor. Los colutorios, perfecto. Sí, que me estaban preguntando, claro, ¿es bueno, es malo? A ver, ¿cuáles? Vale, muy bien. Los colutorios son un coadyuvante. Entonces hay colutorios que se dedican a ser menos cosméticos, es decir, buscan el cambiar el sabor y hay veces que para enmascarar ciertos malos sabores que tiene la boca. No me gustan, porque cuando una persona tiene que tener una boca y no tiene que oler mal. Si alguien tiene que introducir algo en la boca para intentar enmascarar un olor, lo que está es queriendo engañarse y dejar que la causa del mal olor que produce enfermedad siga actuando. No son necesarios, pero hay personas que les gusta y no hay ningún problema en que lo usen. Pero si lo quieren usar, ¿qué tipo de colutorio sería, doctor? Eso es un colutorio típico de bucal. Lo digo porque hay veces que son abrasivos, ¿sí? Las propias farmacias dicen, no, es un colutorio lo más normal posible, que no tenga demasiado mentol, porque produce irritación y si cae en manos de los niños no lo deben utilizar con mentol. O sea, lo ideal es que puedan tener flúor en una concentración baja, para utilizar un colutorio fluorado en una aplicación a largo plazo, que el flúor tiene también un efecto antibacteriano, un cierto efecto antibacteriano, y con flúor, eso y ya está. Fuera de ahí, si son colutorios de los que denominamos antisépticos, deben de ser usados bajo recomendación. Es decir, no se deben de usar de una manera indiscriminada. Es decir, que antes tendría que ser usted el que recomendaría para cada paciente el tipo de colutorio. Son muy útiles, ayudan en el tratamiento, ayudan en circunstancias difíciles también de llegada, etcétera, para reforzar determinados momentos de higiene, por ejemplo, implantes que tienen dificultades en determinadas localizaciones, no algo que se utilice pero no se deben de utilizar de una manera indiscriminada, se deben utilizar bajo consejo. Pues con sus consejos nos quedamos, doctor Galván, como siempre. Gracias, Noemí García, por habernos explicado, y además el vídeo era más que ilustrativo de lo que consiste una correcta higiene, que es nuestro tema de hoy. Yo quisiera agradecer, Noemí, a todas las higienistas
por la gran labor que hace en todas las clínicas, no de España, sino de todo el mundo, porque es un cuerpo sanitario importantísimo. Imprescindible. Pues voz callada aquí ya no, ¿eh? Noemí García ha roto ese maleficio. Gracias, doctor Galván. Bromas aparte, a ustedes les emplazo a que sigan. Vamos a ver en torno a las 6 menos cuarto, 6 de la tarde, mañana. Gracias.